Bueno, buenas tardes todavía. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar ahora aplicando la teoría del caso, pero al momento de que el Ministerio Público está formulando la imputación. Yo creo que ese tema había quedado claro la vez pasada que lo platicábamos respecto a lo que dice el artículo 311 del Código Nacional. Hay quien lo tenga el artículo 311 para que lo vaya verificando sobre los aspectos que vamos a platicar y que vamos a comentar respecto a lo que se requiere para lo que es la formulación de imputación. Bien, a diferencia del control de la detención que veíamos hace un momento, lo que es la imputación, pues son unos hechos que sucedieron en un espacio de tiempo, o sea, en una temporalidad, y también en un espacio del territorio, en un lugar preciso, sucedieron estos hechos. Digo, a diferencia del control de la detención, que abarcábamos varios tiempos, a lo mejor la exposición del control de la detención será un poquito más extenso, porque por esos tiempos que manejábamos, por esos 6 o 7 tiempos que platicábamos. Pero en la imputación no. Y la imputación, lo platicábamos en otras sesiones, que la imputación, la importancia de los hechos, materia de la imputación, es que van a ser los mismos por los cuales el Ministerio Público va a solicitar la vinculación a proceso. Y esos hechos por los cuales el juez de control llegue a vincular a proceso van a ser los mismos hechos que van a servir para la acusación, es decir, el tema por el cual se va a abrir esa investigación es precisamente por los hechos que se vinculó a proceso, y van a ser los hechos que fueron materia de la vinculación, van a ser los mismos hechos que vamos a presentar o que se va a presentar la acusación. Y esos hechos, materia de la acusación, van a ser los mismos hechos que nos van a servir para estructurar el alegato de apertura. Y como para ese entonces, para la etapa de juicio, tanto la defensa como el Ministerio Público pues ya tiene estructurada su teoría del caso, entonces ahorita vamos a ver como quiera unas características o recordar unas características que tendrá y que debe de tener la teoría del caso. Y esos hechos son los que cada una de las partes va a cerrar. Digo, el Ministerio Público desde su óptica y la defensa desde su óptica pues va a presentar esos alegatos de clausura, ¿no? La defensa pues traerá una teoría alternativa a la del Ministerio Público, cosa que el Ministerio Público no deberá tener una teoría alternativa, ¿no? Pero vamos a iniciar con lo que es los requisitos para la formulación de la imputación. ¿Sí? Para la formulación de imputación, ¿qué nos dice el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Pues nos habla precisamente de la oportunidad en que el Ministerio Público, ya sea que el investigado al que le vamos a hacer saber los hechos materia de la imputación, viene por una orden ejecutada, orden de aprehensión, orden de comparecencia o de un control de la detención. Entonces ya estamos en la oportunidad de que el Ministerio Público va a formular la imputación. Entonces, la imputación, el 311, vendrá a ser lo que platicamos como hipótesis legislativa. Entonces, la hipótesis legislativa la vamos a tener en el 311, que es donde el Ministerio Público va a tomar para hacer la imputación, donde, y aquí es en el segundo párrafo del 311, va a ser un tema muy controversial, hasta donde la defensa va a hacer uso de ese segundo párrafo del artículo 311. Entonces, vámonos primero
a la actividad que realiza el Ministerio Público. Bueno, ya vimos que teoría del caso, vamos a recordar que teoría del caso, pues bueno, la vamos a dibujar con tres líneas verticales, digamos, ponerle en un apartado, al final le ponemos los hechos, del lado izquierdo le ponemos la hipótesis legislativa, que en este caso, pues bueno, es la imputación, o sea, que es la teoría jurídica, y en la parte central vamos a poner los datos o elementos de prueba que tiene el Ministerio Público para sustentar esa imputación. Recuerden las 9 preguntas con las cuales nos va a servir para precisamente estructurar, en el caso del Ministerio Público, la imputación. Entonces, en la defensa va a estar muy atento a precisamente si esa imputación, esa narración de hechos que está haciendo, esa estructura de hechos que está haciendo el Ministerio Público, realmente responde, no digamos que a las 9 preguntas, pero sí a la mayor parte de las preguntas. Entonces, primeramente, ¿cuál es la exigencia para el Ministerio Público al formular imputación? Es describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Modo de ejecución, bueno, y lugar donde aconteció ese evento que el Ministerio Público está estructurando. Y aquí es donde entra algo muy interesante, de que en la hipótesis legislativa, pues bueno, vamos a tener también los elementos del delito para poder que el Ministerio Público estructure esa imputación. El ejemplo que más me gusta, por ser más práctico y más fácil desde mi punto de vista, es el de robo, y es el que hemos venido platicando. Tenemos que el robo tiene estos elementos, que es una acción de apoderamiento. Tenemos que esa acción de apoderamiento recae sobre un mueble, sobre un bien mueble. Ese es el segundo elemento. Tercer elemento, que ese bien mueble pues sea ajeno. Y el cuarto elemento, que sea sin el consentimiento de quien tiene el derecho de disponer de ese bien. Vamos a comentar el ejemplo del teléfono celular. El teléfono celular, pues bueno, hay Ángel Mario Díaz. Resulta que tal día, a tales horas, al encontrarse en determinado lugar, toma un teléfono celular, se apodera de un teléfono celular. Vamos a describir las características de ese teléfono celular, y pues obviamente el Ministerio Público, o por parte del Ministerio Público, tenemos que escuchar que fue sin el consentimiento. Si en ese relato el Ministerio Público no nos dice que fue sin el consentimiento, entonces esa imputación, pues bueno, aquí es donde entra lo que estábamos platicando del artículo 311 en el párrafo segundo. Hasta donde la defensa podrá pedir la aclaración de esos hechos o la precisión de esos hechos. Porque bueno, estamos escuchando que la imputación del Ministerio Público así básicamente es sin dar cuenta de los datos de prueba, porque no, el 311 no nos dice que demos cuenta de la prueba, es decir, que tenemos la entrevista de la víctima, fulanita de tal, que nos refiere que siendo tal día, o hay un testigo que nos refiere que siendo tal día al encontrarse, observa como Ángel Mario Díaz toma ese teléfono celular. No vamos a dar cuenta de la prueba, es decir, no vamos a desahogar o desarrollar la prueba. Eso hay otra etapa que le va a corresponder al Ministerio Público hacerla, y es precisamente en la vinculación. Pero en la imputación únicamente que siendo el día 29 de agosto del año 2020, aproximadamente a las 12 horas con 7 minutos, Ángel Mario Díaz Sepúlveda, al encontrarse y ya ponemos el lugar, ustedes ya acomodan el lugar que consideren, al encontrarse en tal lugar, toma un teléfono celular que se encontraba
arriba de la mesa donde se encontraba el teléfono celular. Teléfono celular de la marca X, Y y Z, la información que tengamos de dónde, de los datos de prueba, ¿sí? Por eso me gusta a mí poner el ejemplo así de esta forma con las líneas, porque voy a ir contrastando qué información tengo para la acción de apoderamiento. Tengo una entrevista de la víctima, tengo una entrevista de un testigo, de un mueble, bueno, de la característica o la circunstancia de que sea un mueble, un bien mueble, pues de la misma naturaleza del objeto se desprende que es mueble. No le tengo que decir a un juez que el artículo tal del Código Civil señala que es un bien mueble, estos, y el teléfono celular entra en esa categoría. Pues el juez sabe, conoce el derecho, entonces yo no tengo que darle más explicaciones al juez, sino simplemente al describirle la circunstancia del teléfono celular, pues el teléfono se trasladó de un lugar a otro. El teléfono no estaba pegado a una pared, el teléfono no estaba pegado a una pared, aquí está una pared atrás. El teléfono no estaba pegado porque si está adherido, entonces, bueno, ahí sí el Código Civil señala los objetos que están adheridos, pues a un bien inmueble, pues se convierten al estar adheridos en bien inmueble. Porque no lo puedes mover, porque está pegado ahí. Ya lo quitas, entonces, bueno, ya se convierte en mueble, pero ese es otro ejemplo. Entonces, el otro elemento que es ajeno, porque pues a lo mejor tenemos la factura, a lo mejor tenemos, y en la factura tenemos la referencia de las características de ese teléfono, o en la entrevista de algún testigo, en la entrevista de la misma víctima, tenemos las características de ese teléfono celular. Y luego tenemos el último, bueno, la circunstancia de que fue sin el consentimiento. Pero ¿qué pasa si no escuchamos por parte del Ministerio Público que fue sin el consentimiento? 311, párrafo segundo. ¿Hasta dónde es factible, como teoría del caso, por parte de la defensa, al no escuchar la circunstancia de que que fue sin el consentimiento, la defensa hacer esa aclaración? Yo considero que no. Digo, difícilmente al Ministerio Público se le va a olvidar referir que fue sin el consentimiento, ¿no? Yo creo que difícilmente va a suceder, ¿no? Pero vamos a suponer que en este caso, ejemplo, suceda. Entonces, pues bueno, yo considero que no le debemos de pedir esa aclaración al Ministerio Público, porque para mí lo que es la aclaración de circunstancias, es circunstancias que a lo mejor no entendí, pero al yo pedirle una clasificación jurídica, por ejemplo, al pedirle, bueno, puede ser que el Ministerio Público a lo mejor no diga el artículo en cuanto al delito, no diga el delito, no sé, digo, se me ocurre, pero en este caso que estamos platicando es al Ministerio Público se le olvida decir que fue sin el consentimiento. Entonces, pues la defensa tiene dos cosas: sí aclarar y que digas si fue sin el consentimiento, o mejor callar. Y ahorita va el ejemplo cuando realicemos lo que es la vinculación a proceso. Pero bueno, regresando a la imputación. Ojo, a lo mejor hemos escuchado o han escuchado ustedes que en ocasiones sea no la defensa, no el investigado, sino el juez quien le pide al Ministerio Público que aclare determinada circunstancia. ¿Sí? Ojo ahí. Podría ser muy diferente, digo, si bien es cierto no lo dice y ya lo habíamos platicado en otra ocasión. Si bien es cierto que el juez a lo mejor no escuchó bien las palabras, vamos a poner un ejemplo que no escuchó. Ministerio Público, perdón, no escuché esta parte, ¿no? Pero no propiamente que no lo haya escuchado porque fue una omisión del Ministerio Público, sino porque a lo mejor, bueno, ahora que las audiencias se están llevando a cabo por alguna aplicación, no son presenciales, se están llevando a cabo a distancia.
a lo mejor en el audio se puede perder alguna información que no escuchó el juez, y a lo mejor sí la dijo y la defensa está consciente que sí la dijo, pero el juez no la escuchó, ¿sí? Digo, porque también puede ser dar el caso de que no la escuchó el juez, ¿no? Digo, sí, me tocó un asunto donde el juez no había escuchado, el Ministerio Público dice, no, sí quedó referenciado en la imputación, tuvo que hacer un receso el juez, va al video, el juez le pregunta al defensor si había escuchado esa parte, el defensor, pues no sé, a lo mejor tampoco escuchó, o faltando a un principio de lealtad, él dice, no, yo no la escuché, pero el Ministerio Público dijo, no, sí lo mencioné, y se van a ver, el juez en el secreto se va a ver el video y ya después observa que el Ministerio Público sí lo había referido, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es una circunstancia como en esta de que no mencionó que fue sin el consentimiento? Es decir, el Ministerio Público en ningún momento refirió sin el consentimiento, y es el juez no aclarando algo que sí escuchó, sino mencionando que le explique algo que no escuchó, algo que no dijo el Ministerio Público, ¿no? Que el juez le diga al Ministerio Público, Ministerio Público, sí me puede dar la clasificación jurídica, si me puede referir si fue o no con el consentimiento. Ahorita, cuando hablemos de la vinculación, vamos a platicar de este punto. Pero para concluir con los hechos que son materia de imputación, ¿qué otra circunstancia le exige la legislación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 311? Pues es precisamente la clasificación jurídica en cuanto al delito, en cuanto a la probabilidad de que fue el investigado quien participó en la comisión de ese evento, y también, bueno, que está la forma en que cometió ese evento, culposo, doloso, si la forma de participación, es decir, el grado de participación, o sea, la clasificación jurídica de esas circunstancias, la circunstancia del delito por el cual está formulando la imputación, la circunstancia del delito, la circunstancia de la probabilidad que participó el investigado, ¿sí? Y la forma de la participación, la forma de comisión. Entonces son esas circunstancias que tendrán que venir en la imputación que está realizando el Ministerio Público. Esa es, o hasta ahí es aplicando la teoría del caso en una imputación. Vamos digamos, y ya tenemos la imputación, vamos a tomar el ejemplo ahorita para la vinculación a proceso, el por qué sería a lo mejor prudente por parte de la defensa no solicitar esa aclaración. Ahorita vamos a ir con ese punto.